Buenos días, jóvenes. Hoy día continuamos entonces con la multiplicación vectorial correspondiendo al curso de tercer año medio, plan 1 de física, con la resolución de ciertos ejercicios que yo encontré un poquito más complicados de la guía número 6, propuesta obviamente la semana anterior en el Cisco. Para esto entonces el objetivo va a ser resolver situaciones problemáticas del producto punto. Vale destacar entonces que la multiplicación entre dos vectores se puede llevar a cabo por el producto punto y también por el producto cruz, donde lo que nosotros vimos en la semana pasada solamente fue entonces lo conocido por el producto punto. Ahora, el producto punto, o también denominado como el producto escalar, tiene propiedades que es asociativa y conmutativa, y además de eso nosotros lo podemos resolver mediante dos formas, utilizando los vectores unitarios, pero también la forma trigonométrica. Donde la forma trigonométrica, acá me faltó añadir algo que lo mencioné, eso sí, en la resolución de dudas que tuvimos la semana pasada en Zoom, donde en trigonometría siempre, pero siempre nos van a dar valores positivos o también denominados absolutos, por lo tanto acá tenemos que colocar el valor absoluto con unos palitos, ya que se me olvidó colocarlo, donde va a ser igual a el producto entre el vector u y el vector v, donde sería su módulo por el coseno del ángulo, mientras que el vector unitario se va multiplicando término a término, donde si multiplicamos itongo por itongo o jotatongo por jotatongo, catongo por catongo, siempre esto va a ser igual a 1 y itongo.jotatongo, itongo.catongo, jotatongo.catongo, esto va a ser igual a 0. Estas propiedades, por si acaso, se las tienen que aprender de memoria al momento de la resolución. Vale destacar otro punto importante, que el producto escalar siempre nos va a dar como resultado, y valga la redundancia, un escalar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a llegar simplemente a un número si los vectores unitarios. Para esto entonces nos dice lo siguiente. El ejercicio, dado los siguientes vectores en forma polar, como se expresa a continuación, obtenga el producto punto de manera trigonométrica y a través de vectores unitarios de los siguientes productos. En mi caso, voy a hacer los que se encuentran en amarillo, es decir, el C y también el punto F. Ahora, el ejercicio 1C me dice G.P, donde P va a ser igual a 26 con un ángulo de 10 grados y G que va a ser igual a 129 con un ángulo de 17 grados. Nosotros vamos a partir ahora con la forma trigonométrica, puesto que cuando estamos con forma polar es mucho más fácil y efectivo llegar al ejercicio. Para esto entonces, primeramente, la forma polar nos entrega el módulo del vector y el ángulo, por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es sacar un promedio de los vectores, de los ángulos, perdón, por lo tanto restamos el ángulo mayor menos el menor, 17 menos 10, quedándonos entonces un ángulo de 7 grados. Para esto entonces aplicamos la ecuación donde el módulo, aquí por si acaso coloqué los valores absolutos, donde el módulo del vector g vendría siendo de 129 por el módulo del vector p, que vendría siendo 26 por coseno de 7, quedándonos entonces un resultado de 3329. Y ahí estaría listo el ejercicio entonces desde la forma trigonométrica. Ahora, si lo hacemos por vector unitario, acá se hace mucho más engorroso cuando, insisto, lo tenemos expresado el vector de forma polar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es exponerlo de forma cartesiana, por lo tanto, con las funciones trigonométricas básicas que movimos también, tenemos que transformar, donde coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente partido en la hipotenusa, donde coseno del ángulo vendría siendo 10, el cateto adyacente no lo sé y la hipotenusa sería de 26. El 26 pasa al otro lado multiplicando, por lo tanto nos queda 26 coseno de 10. Y aquí hay un error típico que ustedes cometen, colocan coseno de 10 por 26 y llegan y colocan todo eso en la calculadora. Lo más seguro es que les dé un valor distinto, por lo tanto siempre el módulo coseno del ángulo. Ante esto entonces el cateto adyacente vendría siendo de 25.61. Ahora se hace lo mismo, pero con el seno, que se expresa como seno del ángulo, como el cateto opuesto partido en hipotenusa, donde el cateto opuesto nos da un resultado entonces de 4.52. Ahora entonces nos queda expresar el vector, y siempre, si es el cateto adyacente, significa que está en el eje X, y si es el cateto opuesto, en el eje Y. Por lo tanto, nos queda expresado el vector P como 25.61 y tongo más 4.52 j tongo. Ojo, chiquillos, que acá recuerden que nosotros trabajamos también con los valores
que se encuentran redondeados después de 2 dígitos. Cuando usted lo más seguro apriete coseno de 10 o seno de 10 en su calculadora, van a salir muchos, muchos números y nosotros lo resumimos en esto. Por lo tanto, obviamente, insisto, está redondeado y muy redondeado puesto que trabajamos con 2 dígitos, insisto, después de la coma. Ahora, con el vector g hacemos exactamente lo mismo, aplicamos tanto coseno como seno y volvemos a expresar el vector g, quedando entonces como 123.36 tongo más 37.72 j tongo. Una vez que tengamos expresados los vectores de forma cartesiana, podemos dar paso entonces a la resolución por vector unitario. Ahí nuevamente se encuentran expresados. Para esto entonces colocamos los vectores 25.61 y tongo más 4.52 j tongo, el producto punto entre el vector p que sería de 123.63 y tongo más 37.72 j tongo. Por si acaso lo anoté al revés, en vez de colocar el g primero coloqué el p, pero recuerden que da exactamente lo mismo, puesto que llegamos al mismo valor. Ahora usted, ¿qué tiene que hacer? Multiplicar el primer valor con el primero del otro vector y luego el mismo primero con el segundo vector. Luego exactamente lo mismo, primero con segundo con primero y luego segundo con segundo. Ante esto voy a hacer solamente una muestra que por ejemplo sería 25.61.123.23, perdón, pero además usted tiene que multiplicar los vectores unitarios. Por lo tanto, en este caso sería itongo, punto itongo. Luego vamos a continuar entonces con 25.61.37.72 itongo, punto jtongo, más vamos con el segundo, 4.52.123.63 j tongo, punto y tongo, más 4.52.37.72 j tongo, punto j tongo. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer primero es multiplicar los vectores unitarios. Itongo, punto itongo es 1, mientras itongo, punto jtongo 0, jtongo, punto itongo 0. Por lo tanto, todo esto se nos va a 0. Y nos queda solamente lo siguiente, la multiplicación de esto con la multiplicación del segundo factor. Por lo tanto, nos da un resultado de 3.336.65, mientras que por trigonometría nos dio un valor de 3.329. La diferencia, insisto, se debió cuando nosotros sacamos los vectores de forma cartesiana, cuando redondeamos, ¿ya? Pero en el fondo es exactamente lo mismo, los valores. Ahora, el ejercicio F vamos a hacer exactamente lo mismo de forma trigonométrica y también de forma cartesiana, de forma vector unitario, y lo vamos a hacer nuevamente de forma trigonométrica primero, donde vamos a restar el ángulo mayor menos el menor, que sería 50 menos 17, quedando un ángulo de 33 grados. Para esto nuevamente aplicamos la misma ecuación g punto d, donde el módulo de g vendría siendo de 129, el módulo de 12, donde coseno de teta vendría siendo 33 y nos queda entonces que el producto punto entre ambos vectores va a ser igual a 1298.26. Ahora, para el vector unitario tenemos que hacer el mismo trabajo matemático anteriormente descrito. ¿Qué significa esto? Transformar coseno y seno para obtener los catetos opuestos y catetos adyacentes y de esta manera nosotros poder expresar el valor. Recordemos que el cateto adyacente vendría siendo en el eje de las X y el cateto opuesto en el eje de las Y. Nuevamente hacemos lo mismo con el vector D y nos queda expresado como entonces 7.7, 7.71 y tongo más 9.19 j tongo. Una vez expresados los vectores de manera cartesiana, tal cual lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a exponer de forma inmediata el vector unitario. Recordando obviamente que las propiedades de multiplicación de los vectores itongo.jtongo es 0 y jtongo.itongo es 0, nos queda entonces resumido en que el producto punto entre d.g nos va a dar un resultado de 1299.84, mientras que en la forma trigonométrica nos dio un resultado de 1298.26. Ahora, en base a estos dos ejercicios que nosotros hicimos, si me pregunta usted, ¿cuál de los dos es más certero el resultado? Claramente vendría siendo entonces desde la forma trigonométrica, puesto que nosotros no tuvimos que transformar nada y los valores trabajamos con los que nos dio el ejercicio. Mientras que con los valores que nos da el vector unitario son valores aproximados y obviamente el valor final va a cambiar un poco.
Por lo tanto, en este caso, cuando yo les presente el ejercicio con la expresión de forma polar, les sugiero trabajar de forma trigonométrica, ¿ya? Ahora, la parte número 2, dado los siguientes vectores, me dice obtenga entonces el producto punto de manera trigonométrica y a través de vectores unitarios. En mi caso voy a hacer entonces el punto A, que vendría siendo P punto O. Ahora, la diferencia que tiene entonces con la primera parte de los ejercicios es que acá ahora los vectores están expresados cartesianamente, de forma cartesiana. Por lo tanto, nosotros en este caso partimos utilizando el vector unitario de la misma forma anterior. Por lo tanto, multiplicamos término a término junto con sus vectores unitarios y nos queda entonces que el producto punto de P punto O va a ser igual entonces a menos 54. Ahora tenemos que expresarlo de forma trigonométrica y para esto tenemos que sacar el ángulo utilizando la tangente de θ, que va a ser igual al cateto opuesto partido en el cateto adyacente, donde el cateto opuesto vendría siendo 8, que sería la parte de J tongo, dividido en el cateto adyacente, que serían los 3 y tongo. Y la tangente pasa al otro lado como la inversa, por lo tanto nos queda tangente a la menos 1 dividido en 8 dividido en 3, dando entonces un ángulo de 69.44 grados. Y ahora tenemos que colocar entonces tenemos que sacar el módulo del vector P, que sería a través de Pitágoras elevando 3 al cuadrado más 8 al cuadrado, y esto nos da un valor de 8.54. Para el punto O tenemos que hacer efectivamente lo mismo, sin embargo, cuando nosotros sacamos la raíz, si se dan cuenta acá hay símbolos negativos, no se las coloqué yo, pero si usted se lo quiere hacer, no hay problema, puesto que cualquier número elevado al cuadrado siempre nos va a dar un valor positivo, siendo así entonces el módulo de O de 6.32. Ahora, una vez obtenido esos valores, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre los ángulos del mayor menos el menor, quedándonos entonces un valor de θ de 2.13 grados. Ahora aplicamos la parte trigonométrica donde P, el módulo de P, que nosotros lo obtuvimos recientemente, es de 8.54, el módulo de O de 6.32, por el coseno del ángulo, que es la diferencia entre ambos vectores de los ángulos, que es de 2.13 grados, dándonos un resultado entonces de 53.94. Y aquí viene el tema, chiquillos. Recuerden que aquí en trigonometría siempre los valores que nos van a dar serán positivos, puesto que nosotros trabajamos con un valor absoluto, mientras que en vector unitario nos puede dar negativo, puesto que en este caso no es valor absoluto. Vale destacar lo siguiente, chicos, que en este caso nos hace más fácil trabajar con vector unitario que desde la forma trigonométrica. Por lo tanto, si yo les doy el vector en forma polar, ¿cómo sé que el resultado está bueno? Con la parte trigonométrica por las transformaciones. Si les doy ahora el vector expresado de forma cartesiana, primero saqué el vector unitario, porque de esta manera también, chiquillos, es mucho más fácil al no tener que transformar, ¿ya? La idea está que en ambos casos tienen que llegar a los mismos valores numéricamente hablando. Para la próxima clase, entonces, jóvenes, vamos a partir hablando del producto cruz, tanto trigonométrica, utilizando vector unitario, y también vamos a ver las hermosas matrices. Esperando que se encuentren bien y se hayan, obviamente, aclarado las dudas de la guía.